ayudáis con la lectura, está ahí en la pantalla también. Eso es. Justo por su fe. Bien, recuerda que estamos hablando, sobre todo para aquellos que no tenemos continuidad a veces, por circunstancias, estamos hablando de la bendición, aunque eso ha quedado todavía muy atrás, pero estamos hablando de la bendición, cómo la bendición nos alcanza. Para que nos alcance hay un principio elemental que es orden. Y para poner o para ordenarnos, el Señor nos tiene que llevar al desierto. ¿Sí hasta ahí? Por eso estamos en el desierto. No estamos en el desierto porque hemos venido así sin más. Estamos en el desierto por alguna causa. Bien. Es importante que cuando estamos en el desierto, y el desierto debe formar parte de nuestra vida, es algo habitual. No pensemos que a veces confundimos. Es cierto que lo podemos llevar a esos extremos, pero confundimos porque creemos que el desierto es un momento, un lugar en nuestra vida donde somos castigados. He sido malo. Y como he sido malo, el Señor me lleva, ¡pum!, al desierto. Y ahí entonces lo estoy pasando mal, realmente mal. ¿Sí? Bien, pues eso no tiene nada que ver con el desierto bíblico. Nada que ver, créeme. Es al revés. En el desierto deberemos de poder experimentar y disfrutar nuestra formación. ¿Me sigues? ¿Estás ahí? Es decir, ten en cuenta que el reino funciona totalmente distinto a cómo funciona el mundo. Pero a veces, incluso como cristianos, no hemos enganchado esa percepción y todavía nos seguimos comportando, seguimos reaccionando como reacciona el mundo a distintas circunstancias. No es nuestro caso, para nada es nuestro caso. Entonces, el desierto debe ser un lugar donde yo pueda disfrutar mi formación. Entre otras cosas, fíjate que en el desierto no trabajas como tal. Es decir, no sembraban para cosechar luego y poder comer. ¿Te has dado cuenta de eso? Es decir, el desierto es un lugar privilegiado en ciertas maneras. Tenemos que aprender a disfrutarlo desde esa perspectiva. Cuesta, porque de una perspectiva natural y carnal no es agradable, pero de una perspectiva espiritual realmente puede haber un gran disfrute en el desierto. ¿Sí? Estoy intentando ganar adeptos para el desierto, pero veo que no arranca, no entramos al asunto. Bueno, seguiremos dándole vueltas al tema. Recuerda que en el desierto necesitamos aprender una lección básica. ¿Sabes cuál es ya? Amén. Oh, mis ayudantes van cogiendo cancha cada vez más fuerte, Los tengo ya a tope. Efectivamente, no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, hemos venido hablando ya de esto, vamos a resumirlo en una frase que hablamos mucho. En el desierto aprendo a vivir por fe. ¿Te gusta así mejor? No solo de pan vivo, sino aprendo a vivir por fe. Ahora, tenemos que hacer unos pequeños detalles en esto de vivir por fe, porque pues una frase a veces ya hecha, la tenemos ahí y la hemos usado para muchas cosas y está bien, de cualquier manera se puede usar para muchas cosas, pero a veces no nos ayuda a entender si realmente ha aprendido esa lección básica de vivir por fe. Recuerda, Hebreos 11:6 que dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, la vida espiritual,
La nueva vida que hemos recibido en Cristo necesitamos vivirla por fe. Si no aprendo esa primera lección básica, y se aprende, recuerda, en el desierto, no voy a poder vivir mi vida espiritual. Entonces me van a suceder las mismas cosas que le sucede al mundo, voy a tener los mismos problemas que el mundo, voy a tener además la falta de poder que tiene el mundo y me voy a estar quejando, que es lo que le pasó a Israel en el desierto. Israel en el desierto no se quejaba de vicio, Nosotros a veces le echamos, los apedreamos a tope, pero Israel en el desierto no se quejaba por decir, voy a quejar, hombre, no tengo otra cosa que hacer en este desierto, voy a empezar a quejarme, sí, porque me ha dado la gana. No. Las reacciones que tenemos como seres humanos tienen sus consecuencias y tienen su origen. Es por algo. Entonces, Israel en el desierto acabó quejándose porque no aprendió a vivir por fe. No aprendió a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces la consecuencia es, yo esto no puedo aguantarlo, esto a mí no me gusta el desierto, ¿qué hacemos aquí? Mejor estaba todavía como esclavo en Egipto que como libre en el desierto. ¿Tú te has dado cuenta de qué locura? Pero es básicamente los mensajes que estaban transmitiendo. ¿Por causa de qué? Por causa de no aprender la lección básica. Vivir por fe. Ahora, ¿qué es vivir por fe? Ahí entras. Y me ayudas. ¿Qué es vivir por fe? Amén. Eso es vivir por fe, estar callado. Muy buena cosa. ¿Qué más es vivir por fe? Confiar en que hay un proveedor que te cubrirá tu necesidad. ¿Piedras? No. Vale, dice no. Hombre, tú decís sí o no. Tenemos que decir los demás. Por si acaso. Muy bien, ¿habéis escuchado por acá? No vivir en base a lo que ven nuestros ojos ni nuestros sentidos naturales. ¿Piedras? Oh, vale. Está ahí, bueno, Rafa dice que no. ¿Qué más? ¿Perdona? Creer en lo que no se ve. ¿Le apedreamos? Le he dado muy buena, dice, bueno, de todas formas, ¿no? Bien. Fijaros que la escritura que sale de Habacuc 2, ¿recordáis? Mas el justo por la fe vivirá. Y luego es repetida en el Nuevo Testamento, Romanos 1 y Hebreos 10, donde estamos. Mas el justo por la fe vivirá. No tenemos el tiempo para darle vueltas al asunto de Habacuc, que es el origen. Pero es interesante considerar que Israel estaba pasando realmente mal, muy mal. Y Habacuc no lo entiende. Y él dice frases como, por ejemplo, ¿hasta cuándo, Señor, oraré y tú no contestarás? Estaba realmente despistado el hombre, lógico, a cualquiera nos hubiera pasado igual. Y decide buscar de Dios, sobre mi guarda estaré y velaré acerca de lo que se me va a decir en torno a mi queja. Y estaba quejándose, porque ya digo, es una consecuencia. Cuando tú no puedes aprender la lección básica de vivir tu vida espiritual como tiene que ser vivida, que es, ya digo, básicamente, por eso digo lección básica, por la fe. Luego hay muchas cosas más que se añaden, pero básicamente cuando no podemos hacer eso, una reacción que vas a darte cuenta que sale de ti es queja, contra lo que sea, pero queja. No te la vas a poder aguantar, a lo mejor no la expresas y no te la vemos, pero interiormente te vas a estar quejando, porque es una consecuencia. Digo, busca a Dios y Dios lee, porque a veces si buscamos a Dios, sabes que Dios va a hablar. Qué poca experiencia tenemos, Pero siempre que buscamos a Dios, Dios habla. Otra cosa es que yo no lo entienda. Pero Dios va a hablar, y Dios le habla, y entre lo que le muestra, fijaros, por tema de fe, entre lo que le muestra no le dice, hombre, tienes fe, Habacuc, vale, pues va a ir todo a bien, a mejor, a extraordinario, vas a prosperar en todas las cosas y Israel va a ser fabuloso. No, le dice, no, del norte van a venir para masacrar a Israel, vais a pasarlo realmente mal. Pero,
el que se enorgullece no va a poder resistir ni vivir en esa situación. Estoy parafraseando, Más el justo. El alma orgullosa no va a poder resistir, pero el justo por su fe vivirá. Y acaba en el capítulo 3, ¿recuerdas cómo? Que lo hablábamos ya en Carabanchel, hablé ya bastante de esto. Aunque la higuera no florezca, ¿sí? Aunque las vides no den fruto, aunque no haya vacas en la majada, aunque, con todo yo me gozaré en Jehová y me regocijaré en su salvación. Y el justo por la fe vivirá. ¿Te das cuenta? En medio de una circunstancia, Dios no nos ha llamado a vivir en una nube, apartados como cristianos. El día que yo me convertí, ya estoy ya todo. No. Ya llegaremos al cielo tranquilos, no hay ningún problema. Eso está reservado y preparado para ti. Aquí te ha llamado a vivir a través de circunstancias complicadas, difíciles. Eso sí, con el poder de Dios. Pero para eso, lección básica: el justo vive por la fe. Si no aprendes eso, no vives nada. ¿Sí hasta ahí? Vivir por la fe. Ahora, soltamos frases, ya digo, están bien, no soy yo radical ni contrario al tema. Pero soltamos frases como la siguiente: bueno, voy a hacer esto por la fe. Como si estuviésemos lanzando los dados a ver si sale 3 y 3 6 y gana. ¿Y creemos que eso es vivir por la fe? No. O, bueno, realmente ahora voy a vivir por fe. ¿Y por qué vivías antes? No, es una pregunta así, por si acaso. Voy a vivir por fe y lo que estamos queriendo decir es: voy a pasar hambre. Voy a ver si de alguna manera puedo sobrevivir a este tipo de circunstancias. Créeme, eso no es vivir por fe, Eso no es vivir por fe. Vivir por fe, digamos, es una clase de vida. Una clase de vida espiritual que se vive en lo bueno y en lo malo. Se sigue viviendo por fe en lo bueno y en lo malo. ¿Sí hasta ahí? Cuando es fácil y cuando es difícil. Cuando tienes puertas cerradas por todos los sitios o puertas abiertas y todo te va bien. Vivir por fe es una clase de vida que efectivamente, como habéis dicho algunos, está pendiente de vivir por la palabra, por lo que Dios ha dicho, no por lo que veo, no por lo que siento, no por lo que las circunstancias de alrededor. No. Vivir por lo que Dios ha dicho. No solo de pan, sino de toda palabra que sale de su boca. Eso sí es vivir por fe. Ahora, esa lección básica el Señor nos las tiene que enseñar una y otra vez a todos nosotros. Y el otro día, ahí estábamos. El Señor coge a sus discípulos y les tiene que enseñar esto mismo. ¿Cómo van a vivir ellos por fe? Y aparece la parábola del sembrador. Y les enseña. Recuerda que vimos, por ir muy rápido, Él les cuenta una bonita historia y la mayoría se va con esa bonita historia. Oye, bien, un sembrador solía sembrar, esparció semilla, parte cayó junto al camino, parte en pedregales, parte entre espinos y otra parte en buena tierra que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Fenomenal, una historia muy bonita. Se va a su casa y ya está, ningún problema. Pero hubo otra serie de gente que dijo, aquí hay algo que no hemos entendido. Y efectivamente sí entendieron el aspecto físico. Pero siempre cuando el Señor habla, cuando el Señor Jesucristo habla, y aquí ves, lo retomo con lo que decía antes, siempre que buscamos a Dios, Él habla. Pero cuando el Señor Jesucristo habla, recuerda que Él tiene doble naturaleza. Totalmente humano, totalmente divino. ¿Hasta ahí captas? Bien, Él siempre habla en un aspecto natural y otro divino, espiritual. Y ahí es donde el Señor les dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino. Cuando Él habla, siempre hay algo misterioso ahí detrás. Si yo solo capto lo natural, no puedo vivir por fe. Que es lo que la consecuencia de ese primer terreno. Recuerda, parte cayó junto al camino. Como no pudo
pudo llegar al corazón, no pudo llegar, las aves se la comieron. ¿Y qué pasó? No produce fe. ¿Por qué no produce fe? Porque el entendimiento natural de las cosas no produce fe. Lo que produce fe son los misterios del reino. Eso produce fe. Por eso a veces decimos, no, es que no tienes fe, viene gente y la persona intenta, bueno, quiero tener fe, intenta buscar, intenta no sé qué, intenta analizar la cosa de forma natural, no consigues fe. La fe es un elemento espiritual que se produce, recuerda Romanos 10, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír esos misterios de Dios, ahí sí se produce fe. ¿Estás conmigo ahí? Bien, pero ellos les habla, les menciona la parábola o la profecía de Isaías, hablando de que con sus ojos ven, pero no perciben, con sus oídos oyen, pero no entienden, y eso es lo que le estaba sucediendo a ellos. En otras palabras, estaban velados. ¿Sí hasta ahí? Bien. Pregunta, y seguimos avanzando a partir de hoy. ¿Cómo el autor de la fe produce fe? Es decir, ¿cómo se produce la fe dentro del reino de Dios? Bueno, efectivamente, por el oír la palabra de Dios y tal. Bien, perfecto, hasta ahí está. Pero eso es lo que vamos a intentar ver un poquitín más tranquilamente en el día de hoy. Y para eso he querido ir a Lucas capítulo 24. Y hay aquí un pasaje en el Lucas 24, de hecho, no sé. Cuando van camino de Emaús, dos discípulos camino de Emaús. ¿Lo tienes? Bien. Verso 13. He aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Paramos ahí, ¿vale? Fíjate, un principio que tenemos que tener bastante claro para poder vivir por fe. Uno, la fe no viene por circunstancias externas. ¿Qué quiero decir? Ni siquiera por ver milagros, prodigios, señales. La fe no viene por eso. No se aprende la lección básica en la vida por ver el poder de Dios actuar sobre la gente, aunque sí nos trae esperanza, sí nos anima y sí tiene su parte dentro de lo que Dios ha establecido. Pero no te va a hacer aprender la lección básica. Por ejemplo, los israelitas vieron el poder de Dios obrando en las 10 plagas, ¿o no? Vieron el mar rojo abrirse, vieron caer el maná, vieron muchas cosas maravillosas, pero aún así, solo dos aprendieron la lección básica, Josué y Caleb. ¿Es o no? Es decir, las cosas externas a las que a veces nosotros aludimos. Hombre, si sucediese tal cosa, yo podría, yo haría, yo iría, yo me movería. Si fulano me diese, si yo tuviese un trabajo, si a mí en la iglesia me dejasen hacer algo, si yo no sé qué, eso no te va a hacer aprender la lección básica de vivir por fe. Vas a poder servir a Dios mejor, tienes un lugar, pero eso no te hace aprender la lección básica de vivir por fe. ¿Sí hasta ahí? Bien. Leo. Jesús se les acercó. Esto es interesante también porque ¿de dónde salió Jesús? Pero bueno, el caso es que de repente aparece ahí. Y
No le conocieron porque sus ojos estaban velados. ¡Plic! Velados. ¿Sí? ¿Cómo quita el Señor el velo? ¿Recordé la pregunta que os hice el otro día? Bueno, la repito. 2 Corintios 3, 14 al 16. Pablo habla y dice: entre los judíos que leen a Moisés, la Biblia, Pentateuco, dice, hasta el día de hoy lo leen, pero no lo entienden. No lo entienden. Y no es que no entiendan los hechos físicos que ocurrieron, eso lo entiende cualquiera. No, pero no entienden. ¿Qué no entienden? Los misterios del reino. No los entienden. Y dice por qué. Porque tienen un velo. Están velados. Y concluye, luego si quieres te lo lees, San Pablo diciendo: pero cuando se conviertan, el velo les será quitado, y entonces verán, y entonces creerán. Ahora, esto plantea algunos problemas, ¿o no? Para convertirme necesito fe, ¿o no? Claro, necesito comprender, necesito entender, porque si no entiendo quién es Jesús, qué hizo por mí, ¿cómo puedo yo recibir o aceptar a Jesucristo? Pero entonces necesito entender, y no puedo entender porque tengo un velo, pero el velo no se va a quitar hasta que realmente me convierta, y no me puedo convertir. Si no puedo entender, estamos en un círculo vicioso que no salgo de ahí. Por eso también, de paréntesis, de los que me gustan, tu conversión, mi conversión, cualquier conversión es realmente un milagro de la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Nadie se puede adjudicar en su conversión que yo soy mejor que nadie y que yo por mi sabiduría, por mi habilidad, he llegado a los pies de Jesucristo y me he convertido. Tararí que te vi. Para nada, para nada. Tú eres un ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios, actuando sobre una vida pecadora, sobre alguien que no buscaba a Dios, sobre alguien que no quería saber nada de Dios, pero que Él te alcanzó allí donde tú estabas. Ese eres tú. Y eso nos hace falta, créeme, para aprender la lección básica. Cuando hablamos sobre alguien e insistimos, no tienes que tener fe, tenemos que meterlo también entre paréntesis. No. Somos obra de la gracia de Dios. Y todo lo que va a suceder en nuestra vida va a ser de eso mismo. La gracia de Dios sobre nosotros. No podemos traerlo al terreno natural y empezar a manejarlo como si fuese algo físico. Y empezar a decir, no, pues tiene más habilidad, el otro tiene menos. No. La obra y la gracia de Dios. ¿Sí hasta ahí? Bien. ¿Cómo hace entonces el Señor para quitarnos el velo? Sigue siendo la misma pregunta. Bien. Primera cosa que tenemos que entender, que la conversión, igual que la fe, igual que el entendimiento del que está hablando la parábola del sembrador, es un asunto de corazón antes que de mente. ¿Me sigues ahí? Es un asunto de corazón. Romanos 10. Recuerda que habla de eso mismo. Si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, ¿dónde está y entendemos con nuestra mente? No está. Si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, soy salvo. Es un asunto del corazón. Una vez que el corazón ha reaccionado, ha recibido la palabra, la mente puede entender. Pero no es al revés, lo llevamos al contrario y es donde chafamos todo el negocio. Porque ya veces no, tengo que hacerle entender. Puedes pasar 1000 años, si los tuvieses con una persona, hablándole de Cristo, del Evangelio, de todo, haciéndole ver intelectualmente su necesidad y un montón de cosas, y puede que nunca se convierta. Nunca, porque no es un aspecto de la mente, es algo del corazón. La palabra tiene que llegar al corazón. Luego ya habrá tiempo también para la mente, para el alma, para todas, pero al corazón.
La semilla salió, se esparció, ¿y qué dice? El campo es el corazón. El corazón, donde tiene que llegar la semilla, es al corazón. Por eso, fíjate lo que el Señor, conclusión, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿De dónde saca el que estaban tristes? Si todavía no le han dicho nada. Seguimos. Hablan, y ahora toca nuevamente intervenir el Señor. Y dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Eso es importante verlo. ¿Cómo quita el Señor el velo? Va al corazón. El Señor le puede haber dicho, pero vamos a ver, porque ellos hablan, ¿sabes de qué? De hechos. ¿Eres tú el único forastero que no has sabido lo que ha sucedido en Jerusalén en estos días? Cómo Jesucristo, varón aprobado por Dios, poderoso en obras y en palabra, cómo fue crucificado. Y empiezan a hablarle de hechos, mental, hecho. Lo he visto, lo reconozco, lo entiendo, lo veo, hechos. Y llega el Señor y dice: no, palabras. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, palabras, han dicho. Profetas han dicho. Es decir, en esta situación que habéis vivido, estáis viendo la más que lo natural, no veis los misterios del reino. Los profetas hablaron de esta situación, no la habéis detectado, no hay fe, no hay lección básica sobre vuestras vidas, no la habéis aprendido. Sabes que sobre cualquier situación en nuestra vida, sobre cualquier situación, hay palabra de Dios. Cualquier situación, hay palabra de Dios. Mi problema, que solo veo los hechos. No está mal, no estoy en contra de los hechos, tienen su parte y su momento. Pero si yo no aprendo la lección básica de decir qué hablaron los profetas, qué ha hablado el sumo profeta, llamémoslo así, Jesucristo, acerca de esta situación, yo no sé vivir por fe. Vivir por fe no es inventarme algo. Vivir por fe no es llegar, cerrar los ojos a la realidad, ¡pum!, lanzarme ahí a ver qué ocurre. No. Vivir por fe es saber que hay algo en esa situación espiritual y que si yo lo veo, lo entiendo, yo puedo caminar en ello. Si no, no. Por ejemplo, 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es andar? Mira lo que es andar. ¿Saben lo que es andar? Andar es que hace 1 o 2 segundos estaba allí y ahora estoy aquí. Moverme. Esto es andar. Moverme. ¿Cómo nos movemos? ¿Me muevo por lo que veo o me muevo por lo que él ha dicho? ¿Ves la diferencia entre andar por fe o caminar por fe o no? ¿Me muevo por lo que él ha dicho o me muevo porque lo que estoy viendo? Gran diferencia. Ellos estaban moviendo por vista. ¿A qué van a Emaús? Luego, a ver si acabo y te llevo a algo. Pero es muy curioso. ¿A qué van estos dos individuos a Emaús? ¿Por qué se mueven de Jerusalén, donde están los apóstoles? ¿Por qué se mueven de Jerusalén a Emaús? Moverse por hechos, no por fe. Pero nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Se supone. ¿O no? Bien. Sigo. ¿Por qué no les dijo directamente? A ver, hermanos taruguetes, yo soy Jesús. ¿No es eso mucho más fácil? Sino que se presenta allí, se junta a ellos,
y les dice: ¿de qué habláis? ¿Y por qué estáis tristes? Hoy en día sería casi impensable, ¿no? Alguien te acerca así y te dice: ¿de qué habláis? ¿Por qué estáis tristes? Y a ti te importa. Eso de entrada. Pero hubiera sido mucho más fácil decirle: soy Jesús. Ya está, soy Jesús. No. Andamos por fe, no por vista. En el mismo contexto de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 16, dice el mismo San Pablo que ha dicho que andamos por fe y no por vista. Dice: y si alguno conocimos según la carne, ya no lo conocemos más. Y si a Cristo lo conocimos, ya no le conocemos según la carne. Ya no podemos caminar con Él según la carne, según la vista. ¿A dónde va Jesucristo? Allí. Venga, voy con Él detrás. No. Ya no le conocemos. A Cristo no se le conoce según la carne, se le conoce por el Espíritu. ¿Lo ves ahí? No por vista, sino por lo que los profetas han dicho de Él, por la palabra. No lo que ha acontecido como hechos. Le han crucificado, le han matado, era hombre poderoso, pero ¿qué ha sucedido aquí? No. ¿Qué dijeron los profetas? Mira lo que les dicen. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No hablaron de eso los profetas? Pues ¿qué ha sucedido? Que caminamos no por vista, sino por fe, por lo que los profetas hablaron. Ya está. Pero no fueron capaces de entender esa lección básica. De hecho, suele ser complicada, ¿eh? Y mira lo que hace el Señor. Mira lo que va a hacer ahora. Y comenzando desde Moisés. ¿Recuerda? Pero no es mucho más fácil decirles: yo soy Jesucristo. Yo soy. ¿Quieres que te lo demuestre? No hace falta que simplemente les pueda decir: no solamente porque estáis tristes. Les puede llegar y les puede decir: mira, tú has hecho esto, tú estás pensando esto, tú no sigas, creo que eres Jesucristo, no sigas avanzando. Pero recuerda, hechos externos no producen fe. No producen fe, necesitan la palabra. El sembrador sale a sembrar la palabra y la palabra tiene que llegar al corazón. Cristo sería muy fácil para Él aparecerse aquí o mandar los 3 ángeles, ¡bum!, que se aparezcan y tal, y todos nos tiramos al suelo, empezamos a llorar. Pero eso no nos hace aprender la lección básica. No vamos a aprender a vivir por fe. En el reino se vive por fe, y la fe, el autor de la fe, Jesucristo, que no es físico y que no le conocemos físicamente, tiene que mandar la palabra llegar al corazón y ahí ser plantado, para que eso dé su fruto y yo aprenda a caminar por fe. Lección básica. Si no, queja, murmuración, tú no eres de eso, ya lo sé, pero por si te ocurre en algún momento que lo puedas relacionar con esto, ¿vale? Bien. Seguimos. Comenzó desde Moisés, siguió por todos los profetas y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Ves cómo funciona esto? Esto no llega a decir: yo soy Jesús. No. Comenzó por Moisés, siguió por todos los profetas, no uno, ahí dice todos, y todas las escrituras que hablaban de él. Y cuando eso llegó a ellos, ¿sabes qué ocurrió? Aleluya, cuando llegó a su corazón, porque no a su mente, no empezó a razonar, no empezó la lógica. Bueno, a ver, si esto es así, pues vamos así, tiene que, es verdad, pues no le ha caído yo en eso. No, comenzó en el corazón. ¿Y qué pasó? El velo hizo ¡pluc! Y se cayó. Se cayó. Y entonces le reconocieron. ¿Ves cómo funciona? Sigo y te lo demuestro. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y uno puede pensar: ¿cómo era Jesús? No, es que recuerda, no es físico. No les va a ayudar para nada que él diga que es Jesús y
y quiere empezar a hacer milagros y situaciones ahí delante, porque ya han vivido con él 3 años y medio y no han aprendido la lección básica. No les va a ayudar. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Vale? Pues me quedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es hambre. Tú mira todo lo que han escuchado la palabra. Yo no sé cuánto tardaría en llegar de un sitio a otro, pero todo el tiempo se lo pasó habiéndole las escrituras, que hablaban acerca de él. Y venga, y venga, y venga a decirle escrituras, y esto habla de esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y cuando llegan, cualquier carnal, entre comillas, diría: uff, nos hemos librado del pesado este, madre mía. ¡Qué brasa me ha dado con la escritura! Venga Moisés, venga profeta, venga no sé qué. ¡Madre mía! No, no, no. Cuando llega y se va y le dicen: No, no, quédate con nosotros. Yo quiero seguir oyendo más. Yo quiero seguir escuchando más. ¡Hambre! ¿Sabe lo que produce la palabra de Dios cuando llega a un corazón que realmente es buena tierra? ¡Hambre! ¡Hambre! No se sacia. Échale más semillas si cabe. ¡Hambre! 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 Cuando ellos demuestran este hambre, ¿Dios qué hace? Nos da comida. ¿O no? Y eso es lo que hace. Se junta con ellos, se ponen a comer físicamente, pero realmente están comiendo también espiritualmente. ¿Ves? Suceden las dos cosas. Y Él les parte el pan. Y cuando parte el pan, eso es lo que dice aquí: aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, verso 30, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él, ¿te has fijado esta escritura? Mas él desapareció de su vista. ¡Pluf! ¡Ay! No estaba aquí. En el momento que la palabra llegó al corazón, ya dijo: lección aprendida. Le reconocieron, cayó el velo y dijeron: es Jesús. Todo lo que hubiera sido fácil decirle, pero eso es naturalmente y físicamente: yo soy Jesús. Oye, yo soy Pablo Antonio, aquí, te demuestro, carnet, tira, toma, saco carnet, tira, toma, mira, soy Pablo Antonio. ¿Lo pueden ver aquí? Además, mira la foto, se parece igual a mi calva, sí, sin nada. Todo igual, foto, ningún problema. No funciona en el mundo espiritual así, no funciona. Si tú quieres aprender a vivir por fe, si tú quieres aprender a moverte por fe, necesitas que la palabra de Dios penetre a tu corazón. Eso va a hacer que el velo caiga y que puedas percibir realmente quién es quién, qué es qué dentro del reino de los cielos. Y ahora sí, mira, entonces le fueron abriendo los ojos, le reconocieron, mas Él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Dónde les estaba impactando a ellos la escritura? En el corazón, no en la mente. No dicen: oye, no es verdad, no habíamos caído nosotros en las cosas que Él nos ha dicho. Oye, qué argumento tan bueno para rebatir la doctrina de tal cosa. Oye, que mira qué idea que... No, 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 no. No ardía en nuestro corazón cuando Él nos abría las escrituras. Algo estaba sucediendo en el corazón, que fue lo que hizo que el velo cayera y que reconocieran que era Jesucristo. Algo tiene que arder en nuestro corazón. Y permíteme hacer apología de esto de arder, del fuego. Recuerda que seréis bautizados en Espíritu Santo y fuego. Cuando algo arde en nuestro corazón, ¿sabes lo que pasa? Fuego consume, ¿o no? Tú no consigues fuego si no hay una consumición de energía de algo. Cuando fuego arde en nuestro corazón, se consume nuestra carne y se centra en nuestro espíritu. Eso es lo que estaba sucediendo. Cuando tú realmente recibes la palabra de Dios, y esto te lo digo también gratis, cuando tú recibes rema de Dios, palabra viva de Dios sobre ti, te vas a dar cuenta que no incide sobre esto lo que incide sobre esto. Probablemente no puedas explicárselo a alguien siquiera, pero la escritura te ha saltado, te ha quemado interiormente, y por lo tanto tú sabes que eso es palabra de Dios. Y por eso te vas a mover en esa palabra de Dios.
no racionalmente, cuando no es fe, sino que es presunción, te insiste, no, voy a hacerlo en fe. Y al final te asalta la duda, ves que no puedes, lo haces 3 días, al quinto no. Cuando es fuego en el corazón, ¿te acuerdas, Jeremías? Había un fuego en mi corazón, intenté dejar de predicar la palabra y no pude, porque había algo que estaba ardiendo en mi corazón. Eso es aprender la lección básica, buscar a Dios hasta que nuestro corazón arda, queme, y te des cuenta que esa es la palabra, y te muevas en base a esa palabra, no en circunstancias, porque esa palabra va a hacer caer el velo, y vas a ver lo que realmente el reino te está hablando, te está diciendo, te está moviendo en ese lugar. Diferencia, hubo una tremenda transformación. Entraron tristes. Mira cómo sigue, ya te lo termino. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Pregunta, ¿recuerdas para qué han ido a Emaús? ¿Para qué han ido a Emaús? Si cuando llegan con Cristo, se sientan a la mesa, parten el pan, comen, desaparece, dicen, no haría nuestro corazón, y en esa misma hora, no esperan siquiera un tiempo más, dicen, volvemos a Jerusalén. ¿Para qué han ido a Emaús? Y cuando vuelven allí, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cuando Él les dio la palabra, habían reconocido a Cristo Jesús. ¡Qué gran cambio! La palabra, principio, la palabra y la presencia del Señor hacen todos los cambios. Quitan el velo y hacen todos los cambios en nuestra propia vida. Mirad cómo oís. ¿Recuerda la parábola del sembrador? El Señor le dijo, mirad cómo oís. Mirad cómo oís. Solución, debemos oír con el corazón. No con los oídos, no con la mente. Oír con el corazón. Lo menciono cada 2 por 3, pero me gusta seguir mencionando. El día que yo me convertí, si alguien me engancha e intelectualmente, porque además lo hicieron luego, he vivido eso, convertirme al poquito, engancharme a alguien que conoce Biblia teológicamente y volverme loco. Yo no era capaz de contestar por qué había hecho lo que había hecho. No era capaz de decir nada, porque no conocía la Biblia, no conocía casi nada. Pero algo había ocurrido. En mi corazón había sido sembrada la semilla de la palabra de Dios. Y eso me hizo moverme en fe, no en lógica, sino en fe. Y el resto de la vida cristiana sigue siendo igual. ¿O qué te crees? Que ahora, porque ya somos más viejos, hemos avanzado muchos años, ya no vivo por fe. Ahora vivo por mi experiencia, por lo que yo sé, por lo que yo veo. Entonces no he aprendido la lección básica. Voy a necesitar que el Señor acuda nuevamente, se ponga ahí, me siga hablando. Esto es cuestión de tiempo. El método es el mismo siempre. Palabra, palabra y palabra. No, estoy esperando a ver si el Señor... Palabra, palabra y palabra. No, a ver si el Señor pudiera... Palabra, palabra, palabra. Sembrada en mi corazón, que me haga ver los misterios del reino. Y cambio de tristeza a alegría, casi hasta triunfalismo. Lo ves aquí, ¡ha resucitado! Pero bueno, tú no eras el que decías que qué ha pasado, estabas triste y decir, el Señor ya se ha muerto, ¿qué tiene nada que hacer? ¿Y ahora qué haces? Saltando, gritando y diciendo, ¡ha resucitado, ha resucitado! Y pruébamelo, no buscabas pruebas, no eres tú el único que no sabes todo lo que ha acontecido. ¿Y ahora qué haces tú? ¿Por qué hago yo? Saltando y gritando, porque hay fe en mi corazón. Estoy convencido. ¿Recuerdas la fe? Es la convicción, es la certeza que hay en mi corazón. Estoy convencido. ¿Y quién me ha convencido? La palabra de Dios. El verbo, Cristo Jesús me ha convencido. No porque se ha parecido a mí físicamente, me ha dicho. Eso es lo que contamos a veces, ¿recuerdas? Y queremos hacer que todo el mundo pase por ahí. No,
llego aquí en el púlpito, me planto y en lugar de predicar la palabra, digo, anoche se me apareció Jesucristo. Y ya os tengo a todos, díganse. Y entonces le vi resplandeciente, con una luz, y empiezo a contar una historia aquí, no digo que sea mentira, ¡Bum, bum, 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 bum! Fenomenal, a mí me parece eso extraordinario, muy bien, qué bonito, pero eso no me produce a mi fe para vivir por la fe. Eso no me da la lección. Lo que me da la lección es la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta el fondo, que discierne mis pensamientos, mis sentimientos, rompe los tuétanos, que no hay cosa escondida delante de ella. La palabra sabe lo que me está aconteciendo, la palabra sabe lo que estoy viviendo ahora, la palabra sabe lo que voy a vivir mañana, el mes que viene. La palabra va a hacer que caiga mi velo y que yo luego pueda comportarme y decir, tú eres un irracional, perfectamente. Pero sabes, soy un hombre de fe. Soy un irracional, pero un hombre de fe. No estoy hablando de que sean irracionales, entiéndeme. Yo creo mucho en ser también lógico y racional, pero soy un hombre de fe, por encima de ser una persona racional. Qué bueno es el desierto. Qué bueno es el desierto. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Termino con esto. Vivir por la fe es vivir tomando decisiones al futuro, no hacia el pasado. ¿Lo pillas? Y si retrocediere, ¿qué querían los israelitas una y otra vez? Aparte de la murmuración, de la queja, ¿qué querían? Volvamos mejor a Egipto, volvamos mejor a Egipto, volvamos mejor a Egipto. Eso es una vida falta de fe. Te lo voy a poner en contexto actual. No, es que yo he sufrido mucho. A mí me han pegado muchos palos. Y por eso estoy como estoy y no puedo avanzar realmente ni cumplir el propósito de Dios para mi vida. Eso es una vida falta de fe. Te habrán pegado todos los palos que quieras. Te habrán todo lo que quieras. Pero tu vida no está moldeada por el pasado, sino por las promesas que Dios te ha dado para el futuro. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5. No podemos escudarnos. No, es que claro, como iglesia si hubiéramos tenido un local de estos antes, pero entonces no sé qué. No. Mi vida, mis decisiones no están tomadas, no deben de ser tomadas en una vida de fe mirando al pasado, sino mirando al futuro. Qué bueno que hasta aquí nos ha llegado el Señor. Qué bueno que Él ha prometido cosas mucho más adelante. Y sabes, nuestras decisiones tienen que ser movidas por eso que Dios ha prometido mucho más adelante, no por los problemas que hemos pasado en el pasado. Amén. Eso es una vida de fe. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos. A diferencia de vivir por fe a no vivir por fe, recuerda, la queja da lugar a la alabanza. Una vida de fe, como mira al futuro, como ve las promesas de Dios, como ve que eso es una realidad espiritual, alza su voz, levanta su voz, levanta sus manos y empieza a glorificar a aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, a Cristo Jesús. Eso sí es una vida de fe. Te invito a que lo hagas antes que los músicos nos puedan ayudar con la música. Te adoramos, Jesucristo. Aleluya. Gracias Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra en nuestro corazón suple todas las cosas, Rey. Tu palabra en nuestro corazón hace caer los velos de la ignorancia, hace caer esos velos que no nos dejan ver, Señor, lo que tú has preparado delante de nosotros. Señor, tu palabra en nuestro corazón permite que veamos esa mesa que has preparado en este lugar, en presencia de nuestros angustiadores, de nuestros enemigos, Señor, en presencia de dificultades, de falta de trabajo, de enfermedad. Señor, tu palabra en nuestro corazón nos va a permitir ver que hay manjares, que si tenemos hambre, tú mismo nos vas a dar de comer, Señor, esa palabra que va a producir el resto de cosas. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria en tu iglesia, Señor, por los siglos de los siglos. Aleluya, te adoramos, Señor.
convencerle de que Dios existe. ¿No has visto la naturaleza? ¿Quién ha creado esto? La evolución. No. Ha sido Dios. ¿Y quién no? ¿Y quién? No, yo no creo en Dios. Intentamos con una guerra ahí. La palabra dice, si entran un incrédulo, alguien doctor, no es versado, pero profetizamos. Algo va a ocurrir, porque esa palabra va destinada no a la mente, no a que entienda cómo ha sido creado todo el universo, no a que entienda que tiene que haber un algo por ahí, porque si no, ¿de dónde ha salido esto? ¿De dónde ha salido el otro? No va destinada ahí, no. Si entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, no por uno. ¿Quién es el más listo de nosotros? Para ver, el más inteligente, a ver si logra convencerle. No, por todos aquellos que profetizan, que hablan la palabra, él es convencido. ¿Por qué? Porque lo oculto de su corazón, no su mente, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, sale ahí, y así, postrándose sobre el rostro, ¿qué hará? Adorará a Dios. A quien no creía, adorará a Dios, declarando, verdaderamente Dios está entre vosotros. Ha entrado alguien que no cree en Dios, no cree que Él exista, y sale como un loco más, gritando y diciendo, Dios existe, Dios está en este lugar, no puedo verle con mis ojos, pero Dios está en este lugar. Aleluya. Hay incredulidad en nuestra vida. Vamos a pedirle a Dios palabra. Señor, necesitamos tu palabra profética que descubra, que me hable de lo que hay en mi corazón. Sabes que ni tú mismo sabes lo que hay en tu corazón. Eso dice Jeremías, el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo comprenderá? ¿Quién lo entenderá? Solo Dios, solo Él. Y Él tiene la palabra exacta para descubrir lo que hay en tu corazón, para manifestar. Créeme, un incrédulo no sabe lo que hay en su corazón, no lo sabe. Cree eso porque cree que es lo mejor para su vida, pero no sabe lo que hay en su corazón. Cuando en su corazón es manifiesto, automáticamente no le importa hacer el loco y decir, verdaderamente Dios está entre nosotros, verdaderamente Dios está conmigo, verdaderamente Dios está a mi favor, verdaderamente Dios tiene algo con mi vida, con mi familia, verdaderamente Dios está obrando en este desierto de mi propia vida. Aleluya. ¿Qué quiero hacer? Que le pidamos al Señor que nos dé palabra, que hagamos como los discípulos. Aumenta mi fe. Ellos captaron todo esto. Recuerda que aumenta nuestra fe. ¿Qué hizo Él? Él nos dijo, vale, venga, oramos, 1, 2, 3, fe aumentada. No. Él empezó a hablarles y les dio palabra. Y les comenté una historia que no he predicado otra vez, claro, pero les comenté una historia que no entendemos para nada. Por eso es muy difícil entender cómo un siervo llega del campo cansado y en lugar de decirle que se siente, le pone otra vez ahí a trabajar. Primero come uno que no ha hecho nada y luego le dejamos al siervo y dice, ¿pero de qué va esto? Tiene que ver mucho con la fe, cómo Él aumenta nuestra fe, dándonos palabra. ¿Es tu caso? Hazlo tus manos. Aleluya, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Gracias Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesucristo. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Señor, queremos vivir por fe, queremos movernos por fe, Señor. Oh Padre, lo que tú has hablado acerca de nuestra vida, Señor, los que los profetas han hablado acerca de nuestra vida, lo que la palabra ha hablado acerca de nuestra vida, Señor, lo necesitamos en nuestro corazón, Señor, no en nuestra mente, sino en nuestro corazón, Padre, porque del corazón salen todas las cosas, lo hemos visto, Señor, del corazón no solamente sale lo espiritual, pero también lo físico. Necesitamos tu palabra, aumenta tu palabra en nuestro corazón, Señor. Oh, gracias, 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 gracias. Sí, Señor, glorifícate, glorifícate.